Bienvenidos y bienvenidas al podcast que te enseña desde cero a vivir de tu pasión, es decir, vivir de la fotografía, donde semana tras semana te enseñamos todos los secretos, esas joyas que hay sobre marketing, sobre posicionamiento, sobre web, bueno, un montón de temas muy interesantes para, sobre todo, poder plantear la fotografía como un negocio, ya sea a nivel, bueno, pues de sacarnos unos euros, unos dólares, unos pesos, la moneda que queráis a la semana, o para poder plenamente vivir de ello y no morir en el intento, como se suele decir. Aquí tenemos a Johnny Gómez. Buenas. Y yo soy Teseo Ruiz, que os vamos a hablar de un tema que así de primera, si no, seguramente nos suene, ¿no? Que es el contenido evergreen. ¿Qué es ese tipo de contenido? ¿Qué marca de publicidad es esa? Ese es el pueblo de los Simpsons, ¿no? Sí, podría ser. Entonces vamos a explicaros qué es el contenido evergreen para que lo entendáis y para que lo aprovechéis. Pero antes hacemos el call to action, la llamada a la acción, que recordamos que tenemos las consultorías que están funcionando muy bien, tanto las consultorías únicas como las trimestrales, y que nos quedamos alucinados a nosotros, ya no solo para ayudar, sino que nos viene genial para ganar todavía más experiencia en muchas pautas, muchas cosas que nos tenemos que currar, que no, bueno, le damos mil vueltas, pero bueno, no nos queremos enrollar más. Si queréis saber sobre ello, vivirdelafotografía.es/consultorías, o nos mandáis un mail con cualquier tipo de duda. Y bueno, la semana pasada os hablamos de crear contenido en formato podcast. Y hoy os traemos otra vez un podcast sobre contenido, y es que creemos que el contenido es la clave, porque si tú no sabes de posicionamiento, tú no sabes de SEO técnico y demás, te puede dar igual si creas contenido y ese contenido es de calidad. Entonces nos pareció muy importante decir, oye, pues mira, lo vemos como la masa madre, es lo necesario para empezar a hacer ese pastel que luego vamos a comer, ¿no? Y claro, entonces nos parecía muy interesante hablar sobre este concepto de contenido evergreen, que esto ya sí que cada vez hablamos de cosas más raras, pero os las vamos a explicar. Bueno, pues cuéntanos a todos, en este caso, ¿qué sería el contenido evergreen? Pues lo primero es que podemos dividir el contenido ya no solo en el tipo de contenido en el que lo lanzamos. Que hemos hablado antes, que puede ser vídeo, imagen, sonido, bueno, sino que ese contenido tiene como un tiempo, por llamarlo de alguna manera. Una caducidad. Claro, podríamos dividirlo en tres tipos de contenido, que podría ser el contenido viral, que lo que hace es que sube como la espuma, y según sube como la espuma, se va a bajar a la misma velocidad. Pero pues tienes ese pico. Luego tendríamos el contenido, llamémosle perecedero, que es un contenido que cumple su función, atrae a público, a visitantes, a posibles clientes. Pero una vez que ha cumplido ya, se cae y desaparece. Exactamente. Y luego tendríamos el contenido, esta vez sí, evergreen. Pero claro, ¿de dónde viene esto de llamarlo evergreen? Aparte de que en marketing siempre como que mola mucho el ponerle nombres guays y nombres rimbombantes. Sí. Pero yo creo que tiene mucho sentido llamarlo de esta manera. Sí. Porque evergreen en inglés hace mención a la botánica, a lo que aquí son iba a decir los libros, los árboles de hoja no caduca, es decir, de hoja perenne. Entonces, como son árboles que siempre están verdes, es evergreen. Y aquí la clase de inglés de esta semana, es el contenido, en este caso, claro, contenido que no pasa de moda o que no pasa, que siempre se mantiene produciendo, que siempre se mantiene ahí, y es el que, como digo yo, te cueste más o te cueste menos hacer, una vez lo hayas hecho, vas a saber que eso va a estar produciendo por sí solo constantemente. Esto, pues, podemos seguir el ejemplo, ¿no?, de la botánica. Sí. Tú coges y dices, apartando lo que es el contenido viral, porque el contenido viral no se puede buscar, por así decirlo, ya que eso es como que llega y no hay trucos ni pautas para intentar conseguir contenido viral, a no ser que seas una gran empresa y metas el dinero que no está escrito en publicidad. Pues es como que tú tienes que montar tus arbolitos, tus plantitas, y dices, vale, ¿qué hago? ¿Me planto esta que solo crece durante 3 semanas al año, o me crezco estas hortalizas que no paran de crecer durante todo el año? ¿Qué hago? Pues aquí nos va a pasar un poco igual. No es que tengas que hacer siempre contenido evergreen, sino que tienes que hacer una mezcla. Sí. En tu mano y en tu estrategia está ver si tienes que crear más contenido evergreen, si tienes que fomentar más este contenido más que caduca. Claro. Entonces vamos a poneros a un ejemplo y vamos a intentar dentro de esa descripción para que veáis exactamente qué podría ser. Vamos a hablar primero de contenido perecedero, por ejemplo.
Contenido perecedero es el famoso vídeo de las mejores cámaras de 2018. Exacto. Claro, en 2019 y en 2020 Claro. y en el 21 y el 22 está muy bien para ese momento Claro. o para una franja en concreto, pero como le pongamos una temporalización al propio vídeo, al propio contenido para nuestro blog o para pues eso, ese material que vayamos a hacer, terminará caducándose, terminará pudriéndose y ese esfuerzo que hemos dedicado, que repito que no está mal, está bien, pero hay que saber, hay que ser conscientes del contenido que estamos haciendo en la fecha de caducidad, ¿no? Claro, pensar que si hacéis una entrada en vuestra página que sea eso, mejores cámaras 2020, ahora os va a funcionar muy bien. Porque claro, acabamos de entrar en el 2020 y todo el mundo, más o menos, cuando busca algo y no quiere leer o que le salte contenido antiguo, ya sea en YouTube, ya sea en páginas web, etcétera, lo que termina poniendo es la muletilla esa de la fecha 2020. Sí. Pero claro, lo que hace es que cuando esté acabando el 2020 o sobre todo cuando estás en el 2021, la gente a lo mejor estás muy posicionado con ese término, pero la gente va a decir, yo esto no lo quiero, que han salido 6 cámaras nuevas y yo quiero saber lo actual. Vale, entonces en este caso sería un ejemplo muy concreto, pero que os puede valer para cuando vayáis a hacer contenido. Otro ejemplo que quiero poner es cuando se viraliza, por ejemplo, una técnica fotográfica y haces volvemos a ver, lo mismo, un contenido sobre cómo se hace esta técnica. Y ya sabéis que hay técnicas que lo petan mucho durante un tiempo y que luego la gente termina saturadísima, como puede ser con el Orange Steel, Sí. A mí se me ocurrió el Cinemagraph. Claro. ¿Cuántos el año pasado estabais como locos haciendo Cinemagraph con aplicaciones de móvil? Que no había ninguna aplicación de móvil que lo hiciera y de repente, un boom, todos los influencers hacían su Cinemagraph tal, y a día de hoy pues que yo sepa, no hay ni un 10% de lo que había. Eso sería contenido viral. Que hará la casualidad que, como has dicho tú, ha florecido eso. Bueno, habrá gente que lo busque, seguramente haya gente que lo busque, pero no hay una solución. O sea, al fin y al cabo van a decir, bueno, pues yo creo que esto es lo que se va a llevar el próximo año y si ahí tengo suerte, pues tengo suerte. O veo, a menos que sea yo que sea un contenido tan sumamente espectacular, que ya solo espectacular, lo llamativo, lo gracioso, nos pueda llamar la atención y lo queramos compartir. Pero ojo, claro, estamos hablando de ese contenido que generalmente es en redes. En una web es muy difícil, muy difícil conseguirlo porque necesitamos tener algo que se pueda compartir de fácil, y una web es más complicado compartir. Claro, sobre todo también pensar que esto que estamos hablando solo sirve dentro de redes sociales para lo que sería YouTube, ya que YouTube es como una especie de buscador, aparte que es propio de Google, y funciona de la misma manera, cada uno con sus tics, pero tú no puedes crear contenido evergreen en Instagram, porque tú subes una foto y a los 3 días lo que hace Instagram es y a veces a las 3 horas ya no se la muestra a nadie. Claro. Entonces ahí todo el contenido que creas es caduco. Ahí ya, si quieres, puedes meter todo lo más novedoso, lo que esté más de moda, si quieres. Aunque lo guardes, bueno, lo guardo en una de las carpetitas, de las estos tal. Pero entonces en este caso, por ejemplo, ya pasaríamos al tercer tipo de contenido, que era el evergreen, que sí es un buen contenido para web, por ejemplo, sí es un buen contenido para YouTube, sí que es un buen contenido, no sé, para otras herramientas como podcast, por ejemplo, funciona muy bien, pero para Instagram, para otras redes sociales, Facebook, yo creo que tampoco, porque al final se va a quedar abajo, nadie va a buscar... Facebook, si es que pensar que las redes sociales lo que hacen es que te cortan la visibilidad, por eso todo el mundo siempre se está quejando de es que yo antes tenía más visitas y ahora la gente no ve mis vídeos, no ve mis fotos, no ve... Claro, porque lo que quieren es que pagues publicidad y como no la pagas, pues te caduca, te hacen que tu contenido sea caduco pero instantáneo encima. Claro. Es como un viral al revés. No te deja crecer y rápidamente, ¡pum!, al suelo. Entonces diréis, vale, y yo creo este contenido, pero ¿para qué me va a valer? Pues la clave, yo creo que una de las claves es que va a traer gente constantemente, clientes constantemente, atención constantemente, de una forma que, como digo, te puedes relajar, es como si fueran los pasivos, esos famosos que todo el mundo te ofrece, ingresos pasivos, vive como un marajá con ingresos pasivos. Pues esto sí es verdad, son visitas pasivas a base de habértelo currado, haber tenido un post, por ejemplo, muy potente, muy bien muy bien elaborado y que pues ha merecido la pena ese trabajazo para tenerlo ahí. Claro, pensar que Google lo que ve, por ejemplo, en vuestra página web es que creáis un contenido, sea del formato que sea, y de repente a lo mejor tiene un pico de visitas más alto de lo habitual y ahí puede decir, uy, qué guay.
pero de repente ve que luego, sea en poco tiempo, sea en más tiempo, que va bajando. Y ahí cuando vas en esa escala hacia abajo, cuando dice, uy, yo como soy inteligente, no lo suficiente, pues lo que entiendo es que le estás dejando de importar a la gente. En cambio, si tú lo que haces es crear contenido evergreen, que cuando tú lo lanzas siempre va a tener más auge y luego se va a quedar en una constante, porque ¿qué pasa? Ahora mismo lo que decías tú, pues esa técnica fotográfica, esa técnica en vídeo, esa técnica en no sé qué, la gente ya está pasada de moda, por tanto ya no la buscan y ese vídeo, ese contenido deja de tener búsquedas y por tanto, por muy bien posicionado que estés, no vas a conseguir visitas. Hay gente que está muy bien posicionada con ciertas palabras, pero no tiene 0 visitas, claro, porque no hay nadie que busque eso. En cambio, si tú haces, por ejemplo, voy a explicar cómo configurar una cámara. Volviendo a esto. Sí. ¿Cómo configurar una cámara? Pues todo el mundo que se sigue comprando cámaras y dentro de 10 años la gente se va a seguir comprando cámaras. Sí. Entonces es unos términos de búsqueda que son estables, que no van haciendo picos ni están en 0 y de repente viene ese pico y luego vuelven a 5 y tal, sino que es estable y entonces lo que le estás dando a entender a Google es que tú siempre eres relevante. Claro. Entonces, esta es la gran importancia del contenido evergreen. Ya no solo conseguir unas visitas estables, sino que Google diga, esta persona es relevante. Y si considera que tú eres relevante, el SEO, el posicionamiento va para arriba y sin que tengas ni idea de lo que es el SEO. Claro, te va a ayudar bastante. Pero claro, ahora me diréis, vale, ¿y yo cómo sé si mi contenido es evergreen o no? Dentro de, pues eso, hay cosas que sí que se ven claramente, Sí. pero y no estoy seguro, y porque claro, he visto visitas, pero no sé si son constantes, tal. Aquí el que nos va a decir el secreto, el que nos va a decir si nuestro contenido es evergreen, van a ser las estadísticas. Como siempre les recomendamos, que tenemos que tener nuestras estadísticas en la web para poder ir chequeando las cosas si funcionan, si no funcionan. Entonces tú puedes ver las estadísticas y decir, vale, se mantiene de forma constante la afluencia a mi post en mi blog, que está entrando 1000 personas al mes. Oye, estupendo, se mantiene 900, 1100, tal. Vale, ese es un contenido que te está dando mucho más, por ejemplo, de forma constante, que otro contenido que a lo mejor, repetimos, te ha funcionado durante el año pasado, pero ¿quién va a querer seguir viendo las mejores cámaras de 2017? Claro. Entonces, aquí es una forma clara de ver si es evergreen. Y muchas veces decimos, voy a crear este contenido con la idea de que suceda esto, pero si no lo mides, tú puedes decir, pues yo creo que ha funcionado muy bien, y sigues haciendo esa fórmula, ese contenido de esa manera, pensando que es súper evergreen, pero luego te metes en las estadísticas y dices, uy, pues debe ser que estoy hablando de una manera distinta o que estoy haciendo algo raro, porque resulta que mis visitas no son estables, cuando sí que es un término que busca siempre la gente y no caduca. Algo mal estoy haciendo. O sea, también te puede ayudar para ver qué cosas estás haciendo mal o qué cosas estás haciendo bien. Claro, luego, por ejemplo, por si todavía tenéis ahí alguna duda, aunque yo creo que es bastante facilito este término, si tenéis alguna duda, ¿qué más contenido puede ser evergreen? Pues por ejemplo, como primeros pasos en Photoshop. Es Photoshop. Está claro que Photoshop puede llegar un día en que se vaya a la mierda la empresa o tal, pero en principio no va a pasar eso y entonces todo el mundo que entre al mundillo de retoque pues va a querer saber cuáles son los primeros pasos o las primeras cosas que puede editar, que puede hacer con Photoshop. O técnicas ya más, por ejemplo, hacer el uso de filtros. El uso de filtros es algo que todo el mundo va a estar buscando siempre. Cosas que no son evergreen y que a lo mejor te puedes pensar que lo son. Pues me imagino ahora hablar de fotografía química. ¿Vale? Porque sí que es cierto que la fotografía, química nunca va a morir, siempre va a tener su grupo de personas fieles, pero ha habido momentos con la lomografía y algún momento que ha habido un pequeño pico. Que vuelve otra vez como, oye, que vuelve la fotografía analógica. Pero como ese término de búsqueda no es estable, nunca va a poder ser contenido evergreen. A lo mejor luego, dentro de 3 años, que no ha tenido ni una visita, se vuelve a poner de moda la fotografía química y vuelve para arriba. Por eso es muy importante que tengamos siempre ahí a ojo a visor las analíticas. Así que yo creo que así, de forma general, lo hemos resumido, lo hemos explicado bastante bien. Ya os queda a vosotros valorarlo y si sois creadores de contenido, darle una vuelta a ver qué tipo de contenido queréis hacer. Que al final, repetimos,
es la mejor forma de posicionarnos, de ganar referencias y demás, el crear contenido adaptado a nuestro cliente. Si yo hago contenido para fotógrafos, pues será por formación, pero Claro. si yo soy fotógrafo de retrato y hacer contenido para fotógrafos no me vale. Tendré que buscar el contenido evergreen que sea para el nicho que me vaya a contratar. Exactamente. Así que nada más, nos escuchamos el próximo lunes a las 7 de la mañana y os damos las gracias por todos los comentarios, likes, valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcast, etcétera. Y bueno, y en Spotify, que no se nos olvide que tenemos muchísima gente ahí. Y los comentarios en privado, nos habéis escrito Sí. esta semana varias personas dando las gracias. Oye, eso me llega a la patata, al corazón. Así que nada más. Adiós. Chao.